Agradezco mucho a María José que me haya dado la oportunidad de continuar esta serie de videos para la Universidad de La Matanza. Entrando en tema, por supuesto, muy graves emergencias han existido desde siempre. Guerras, pestes, asedios, hambrunas, otras pestes, pero esto fundamentalmente se difundió a través del tráfico marítimo. Por eso los barcos con enfermos debían esperar 40 días para entrar a puerto. Ese es el origen del nombre cuarentena. En la ciencia jurídica se debatió mucho, sobre todo entre canonistas y romanistas, hace varios siglos, si la necesidad crea derecho, o sea, si es superior a toda ley, incluso a la Constitución, o si la emergencia, en cambio, está sometida a la ley, debe encontrar su cauce en la Constitución. En nuestro país, la mayoría de los juristas han sostenido que las situaciones de excepción están subordinadas a la Constitución. No obstante, el texto de 1853 solamente reguló el estado de sitio para conmoción interior o ataque exterior y la intervención federal para graves perturbaciones en una provincia. La historia constitucional argentina demuestra abusos en estos dos institutos. La reforma de 1994 agregó la emergencia pública como habilitante de una delegación del Congreso del Poder Ejecutivo para que dicte legislación para superar esa emergencia. Y también admitió la necesidad y urgencia que posibilita emitir decretos, que así se llaman, decretos de necesidad y urgencia, que también tienen el mismo rango que las leyes. También en los 30 años que han pasado, todavía no, se ha abusado de estos mecanismos, tanto de la legislación delegada como de los DNU. Buscando la mirada comparatista que nos pide María José en su disertación inicial, hay que señalar que, por supuesto, todos los países, en todas las constituciones existen regulaciones de la emergencia y son más o menos paralelas, pero con bastantes matices. Se destaca en el derecho anglosajón la gran intervención de las fuerzas militares y la mayor medida ante una emergencia es lo que se llama la ley marcial, que posibilita que los militares actúen dictando normas a través de bandos y juzgando a civiles durante la situación de grave emergencia y sobre todo en lo que se llama el teatro de las operaciones, o sea, donde se concretan las hostilidades. Claro que este instituto se ha expandido porque ahora en las guerras de estas últimas décadas no hay un teatro de operaciones propiamente determinado, sino que se extiende a todas partes. El caso francés también muestra la posibilidad de una gran concentración de poder en el presidente. Hay que tener en cuenta que la Constitución de la Quinta República es de 1958, es decir, en plena guerra de Argelia, lo cual justifica esta mirada restrictiva, además de la ideología del grupo político que le impuso, que era de un conservadorismo bastante importante, es la Constitución de Gaulle. Entonces, en el artículo 16 de esa Constitución estaba prevista estados de excepción con un enorme refuerzo de las atribuciones del presidente. En nuestro país, entonces decimos, en la reforma del 94 aparece la emergencia pública, que junto con materias determinadas de administración son las causas que puede invocar el Congreso para delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo, estableciendo un plazo para su ejercicio y bases para esa delegación. Por otro lado, la otra alternativa, los decretos de necesidad y urgencia,
pueden ser dictados directamente por el Poder Ejecutivo, es decir, en la legislación delegada la iniciativa corresponde al Congreso, en los decretos de necesidad y urgencia el primer paso lo da el Ejecutivo, y estos decretos pueden ser dictados cuando circunstancias excepcionales impidan seguir los trámites legislativos. Y tienen prohibiciones, no pueden regular temas penales, tributarios, electorales o de partidos políticos. Pero antes del 94 ya existía una sólida doctrina de emergencia en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que es, por supuesto, una fuente importantísima del derecho argentino. La Corte perfiló los requisitos básicos de toda emergencia en los casos Nadur y Russo de fines de la década del 50 del siglo pasado y tomó como base una decisión de la Corte norteamericana en Home Building and Loan Association contra Blaisdell de 1934. Hay 4 requisitos que establece esta jurisprudencia. Primero, la existencia de una situación de emergencia, la realidad de una situación de emergencia y que esta situación de emergencia esté reconocida, esté declarada por el Congreso. El segundo requisito es la persecución de un fin público que consulte los superiores y generales intereses del país. El tercero es que la regulación excepcional sea transitoria, es decir, que la restricción a los derechos individuales y sociales sea por un tiempo determinado. La emergencia se habilita por un determinado tiempo. Y el último de estos requisitos, quizás el más trascendente, al que ya se refirió en algo María José, es la razonabilidad del medio empleado por el legislador. O sea, la adecuación de ese medio al fin público perseguido. En nuestro país se ha destacado por numerosas situaciones de emergencia, sobre todo en lo económico-social, durante las últimas décadas. En estos casos, las medidas han sido razonables, algunas y otras han sido excesivas. Algunos casos de la Corte han controlado con mucho detenimiento ese test de razonabilidad y esto aparece sobre todo en el caso de la provincia de San Luis durante la emergencia del Corralito. En el último caso, que pone fin en punto a la decisión de la Corte, aunque por supuesto después hubo muchos casos que siguieron a este, que es el caso Massa, el eje no está en la razonabilidad, sino que se admite la emergencia y se modifican a través de esa decisión jurisprudencial sus alcances, es decir, se trata de una sentencia conmutativa, una sentencia que reforma la normativa de emergencia que había dictado el Poder Ejecutivo, y esta jurisprudencia, este caso Massa, tiene distintas posturas en los miembros de la Corte, pero tiene un solo eje común: la preponderancia de la tranquilidad pública, de la paz pública, como principio general que lleva a superar la emergencia y lleva a que los miembros de la Corte, con distintas ópticas, coincidan en la solución. Una solución que admite la medida de emergencia, pero que le cambia sus alcances, es decir, cambia el cálculo matemático de lo que había que devolver por los dólares depositados en plazos fijos. En este momento, lo que se ha utilizado para esta situación grave originada en el coronavirus es el esquema de la delegación legislativa. Parte de una ley de diciembre de 2019, la ley 27.541, es decir, una ley anterior al coronavirus, apenas asume el nuevo gobierno. Y esa ley declara varias emergencias. Una de ellas es la emergencia sanitaria, indicando que se debe
como base de la delegación, procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social, el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas no transmisibles, atender al efectivo cumplimiento de la Ley 27491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación y asegurar a los beneficiarios del sistema de servicios sociales para jubilados y del sistema de seguro de salud el acceso a las prestaciones médicas esenciales. Es decir, las bases de la delegación alcanzan a esta situación, pero no se puede dejar de ocultar dejar de destacar que esta delegación tiene en cuenta una emergencia distinta a la del coronavirus, porque el coronavirus no existía. Entonces, por un DNU, el DNU 260 de 2020, se amplió esa emergencia sanitaria y se dispuso la adopción de medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus. Medidas estas que fueron ampliadas por normas posteriores que son las que están en vigencia, algunas se han mejorado, algunas se han atenuado, pero sustancialmente siguen las mismas. Este DNU, además de la ley 27541, invoca la decisión de la Organización Mundial de la Salud del 11 de marzo, es decir, un día antes de este decreto, en la cual se declara el brote del coronavirus como una pandemia, donde vemos entonces, en una reflexión sobre fuentes, también la importancia de una fuente de derecho internacional, como es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. En definitiva, si nosotros hacemos un análisis a partir de los 4 recaudos que exige la jurisprudencia de la Corte, yo creo que el más importante, que es el de la razonabilidad, se está cumpliendo adecuadamente. Donde hay alguna duda, donde hay algún problema, es en punto a la ley de declaración de emergencia, porque, ya les digo, la ley que declara la emergencia y que se invoca es anterior al coronavirus. Entonces se debería haber dictado una nueva ley cuando apareció esta pandemia. Un DNU no parece apto para ampliar una delegación porque hace coincidir la figura del delegante con la figura del delegado. Esto es, me parece, el inconveniente formal, más allá de los aciertos sustanciales de la política seguida de prevención sanitaria. Muchas gracias.